Bueno, espero que el internet nos funcione bien porque por aquí comenzó a llover durísimo. Bueno, entonces habían visto un colorario del teorema del valor medio que dice que si la función tiene derivada nula en el intervalo AB, entonces es constante, ¿no? Es un colorario de ese resultado. Otro colorario, ¿cuál es? Si resultados inmediatos. Digamos, supongan que ustedes tienen dos funciones, f y g, ¿sí? Continuas en el intervalo AB, ¿sí? Cerrado, pues. Estos intervalos, o sea, aquí A puede ser menos infinito y B puede ser infinito, ¿sí? O sea, se puede generalizar a R. ¿Listo? Bueno, ahorita supongan que las dos funciones f y g son diferenciables también en el intervalo abierto. O sea, la derivada existe en cada punto del abierto AB. ¿Listo? ¿Listo? Y la tercera hipótesis ya adicional del colorario es que suponga que f' de x es igual a g' de x para todo x en AB. Coinciden las derivadas, ¿sí? Para todo x en AB. Entonces, si las derivadas coinciden en un intervalo, quiere decir que las funciones, lo que dice el teorema, son iguales salvo una constante, ¿sí? En el lenguaje del álgebra moderna, podríamos decir que son congruentes módulo una constante o equivalentes módulo una constante, ¿no? Bien, es decir, lo puedo escribir así. Fx es igual a Gx más alguna constante K. Listo, este es el otro colorario del teorema. La demostración inmediata, pues, instantánea. ¿Por qué? Demostración. Nomás basta que definamos la función, defina la función h igual a f menos g. ¿Sí? H de x igual a f de x menos g de x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa función? Pues ella es continua y diferenciable en AB. ¿Cierto? Y además de eso, su derivada, ¿cuánto vale la derivada de h en todo punto de AB? Entonces, h' de x es igual a 0 para todo x de AB. Es decir, que tiene derivada nula. Por lo tanto, por el colorario anterior, h es igual a una constante, ¿sí? Tiene que ser que es una función constante. Por lo tanto, vale esta igualdad aquí. Bien, entonces ahí se prueba ese colorario. ¿Listo? Ojo, esto es válido en intervalos. Bien. Esto es válido en intervalos. El colorario 1 y 2, el teorema del valor medio. ¿Sí? Por ejemplo, miren, si usted no considera un intervalo, los resultados del teorema pueden fallar. ¿Sí? Hagamos un ejemplito aquí en ese sentido porque es ejemplo. Definamos la siguiente función. Una función que no esté en un intervalo. ¿Listo? Que esté definida en R menos el origen a R. ¿Listo? ¿Qué función es esa? La función f de x igual a el valor, x sobre su valor absoluto, pues, este ejemplo clásico. Miren, esta función es continua
y derivable en todos los números reales menos en 0. ¿No? En 0 no es continua ni tampoco existe la derivada. Es simplemente aplicar la definición y ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces la gráfica de esta función es un escalón, una escalerita que está así. ¿Listo? Ojo que en 0 no la definí. La escalerita comienza por aquí. Por aquí. Digamos que eso es el punto 1, altura 1. Y por aquí está la altura menos 1. ¿Listo? Entonces esa es la gráfica de esa función. Ella es continua y diferenciable en un conjunto que es R menos el 0, que no es un intervalo, ¿no? Entonces miren que para esa función no vale el teorema, el corolario 1. Por ejemplo, bueno, nos faltó hacer otra observación que pide el corolario 1. Es fácil ver que f'(x) es nula. Es igual a 0 para todo x en los reales menos en 0. Es decir, se satisfacen todas las hipótesis del corolario 1, pero no en un intervalo, sino en este conjunto que no es conexo, ¿no? Y miren que no puedo concluir el resultado, no puedo concluir que la función sea constante. Esta función no es constante, toma dos valores diferentes, ¿no? Entonces, esa anomalía se debe al hecho de que está definida en un conjunto que no es un intervalo. ¿Bien? Entonces es importante que estemos sobre un intervalo. Por eso este ejemplo sirve. Coloquemos, pero f no es constante. Bueno, ¿qué otro corolario podemos definir o establecer aquí? Corolario 3. Bien, antes que nada, pregunta hasta aquí. ¿Sí está entendiendo? Muy fácil o está bien o voy muy Sí, rápido, muy profe, por el despacio. momento todo bien. Voy muy despacio, Eric, o normal. No, profe, bien, vamos bien. Ok. Y Daisy también, ¿cierto? Está todo bien. Sí. Tienen que darme un feedback para yo mejorar o que sea necesario. Bueno, corolario 3. ¿Sí? Entonces supongan que usted tiene F, de nuevo, bueno, continua, siempre lo mismo, continua en AB. Siempre las dos hipótesis del teorema del valor medio tenemos que colocarlas aquí para poder usarlo, por eso es un corolario. F diferenciable en AB. Y supongamos que la derivada de F es acotada. ¿Sí? Entonces la tercera hipótesis, la que viene en el corolario, es que F de X en valor absoluto está limitada por alguna constante. Para todo X en AB. ¿Listo? Aunque aquí, bueno, ¿qué hago aquí? Sí, para todo X en AB. Está acotada la derivada. Entonces la conclusión es que para todo par de puntos XY, para todo XY, que usted escoja en AB abierto, se tiene lo siguiente. Y esto de pronto les va a hacer recordar algo a ustedes ahorita. Se tiene que
El módulo de fx menos fy es menor o igual que k, ¿sí? Por el módulo de x menos y. ¿Listo? Y esto es un resultado, bueno, parece obvio y es importante, ¿listo? Porque esto nos está diciendo además, es decir, que f es una función Lipschitz. F es Lipschitz con constante, bueno, aquí este k no necesariamente es la constante, pero es Lipschitz. ¿Y qué quiere decir que una función sea Lipschitz o qué implicaciones tiene eso? Es decir, que f es uniformemente continua, ¿sí? Uniformemente continua. ¿Qué significa que una función sea uniformemente continua? Quiere decir, si esto es más fuerte que la continuidad. Cuando hicimos el repaso sobre continuidad dijimos, f es continua en un x0, si para todo epsilon existe delta, tal que si la distancia entre x sub 0 y x, ellas continúan en x sub 0, ¿no? Es menor que delta. Entonces, fx sub 0 menos fx es menor que epsilon, ¿sí? O sea, si yo me acerco a x sub 0 lo suficiente, las imágenes están también suficientemente cerca, ¿sí? Eso es lo que dice la continuidad. ¿Bien? Entonces, este resultado dice que, o lo que yo estoy diciendo es que esto es más fuerte que continuidad, ¿sí? Porque miren, si usted encuentra cualquier par de puntos XY que estén a una distancia menor que delta, no importa, aquí el X sub 0 está fijo y es local, ¿sí? Usted tiene que dejar un punto fijo y acercarse con el otro. En cambio aquí, usted puede escoger el X y el Y bien lejos. Lejos en el que, o bueno, los dos se pueden mover, pero tienen que estar a una distancia razonable, ¿sí? Porque miren, usted puede tener aquí, estos dos puntos están bien cercas. Entonces ahí vale que si ellos están cerquitas, sus imágenes también están cerquitas, ¿sí? Y estos también por acá más arriba están cerquitas estos dos puntos. Entonces sus imágenes también van a estar cerquitas, ¿cierto? Entonces por eso es uniforme, porque usted tiene una sola cota, digamos. Es como decir que existe un delta o tal que no importa, que la distancia entre ellos dos siempre es pequeña, entonces la imagen también es pequeña. Eso, por eso hay una uniformidad allí, ¿no? Entonces, este resultado implica todo eso, que es Lipschitz la función y que entonces es uniformemente continua, ¿no? ¿Cómo se prueba este teorema? Fácil, usando el teorema del valor medio también. Demostración aquí rápidamente, a ver, ¿cómo haría? Demostración. Entonces sea, escojamos un par cualquiera XY perteneciente al intervalo, llamemos intervalo I, pues para no escribir tanto. Bien, perteneciente al intervalo I. No, más bien I que sea el intervalo abierto. Ese intervalo abierto es I. ¿Listo? Entonces, aquí puede ocurrir que X es mayor que Y o Y es mayor que X, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Supongamos sin pérdida de generalidad que X es menor que Y, pues. Y apliquemos el teorema del valor medio a este intervalo cerrado XY, ¿sí? Entonces, aquí F es continua en este intervalo más pequeño, es diferenciable en el abierto y vale el teorema del valor medio para F aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Por el teorema del valor medio,
con el valor medio. En este caso, B viene siendo Y y A viene siendo X en el teorema del valor medio. Entonces, F evaluado en Y menos F evaluado en X es igual a F' evaluado en C, donde C es una constante que está entre X y Y, intervalo abierto. ¿Sí? Existe esa C, tal que es válida esa igualdad. ¿Listo? Entonces tengo eso por el teorema del valor medio. Ahorita yo puedo bien tomar valor absoluto a los dos lados y usar propiedades de valor absoluto para separar aquí en este producto. Bien. Y sigue valiendo la igualdad, ¿cierto? Ahora, por hipótesis, esta derivada aquí está acotada por K. Entonces yo puedo decir que esto es menor o igual a K por el valor absoluto de X menos Y. Y listo, se demostró el resultado, ¿no? Así de fácil, aplicando el teorema del valor medio en el intervalo X y. Si X es mayor que Y, pues hago lo mismo, ¿sí? En el intervalo, ¿qué intervalo? Y, X. Cuando yo aplico valor absoluto a los dos lados, ya no importa el orden en que quede. ¿Sí? Se puede probar esto. Entonces, funciones con derivada acotada son Lipschitz. ¿Listo? Entonces tenemos ese resultado. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro corolario existe? Ahorita hacemos otro ejemplito con una función concreta. Bien. Bueno, el último corolario, pues. Último corolario. Bueno, este corolario se entendió, ¿sí? Quedó claro la demostración y todo. Sí, profe, me parte todo claro. Ok. Este corolario es importante. Por ejemplo, cuando esta constante K que está allí es menor que 1, quiere decir que la función es una contracción del intervalo AB. Si usted supongamos que F va de AB en AB. Y que esta constante K es menor que 1. ¿Sí? Entonces uno en esos casos dice que F es una contracción del intervalo AB. Bien. Y eso, que exista esta constante es importante porque, y que sea menor que 1, porque eso permite que podamos implementar un método numérico para hallar los puntos fijos de esta función, por ejemplo. Todos los puntos fijos. Entonces es importante que K sea menor que 1 en esos casos, ¿no? Pero bueno, para seguir avanzando con el otro corolario. Cuarto corolario aquí del teorema. Entonces, nuevamente, supongamos la hipótesis del teorema del valor medio. F, mire que la he escrito hasta el cansancio hoy, continua en AB y F diferenciable en AB. Y ahora en adelante ese intervalo abierto AB, voy a llamar I, para escribir menos. Entonces aquí viene cosas como evidentes. Si lo que les ha dicho que leyeran o que estudiaran antes de la pausa. Si F' de X es mayor a 0 para todo X que está en I, entonces F es creciente en el intervalo. ¿Sí? Cosas que son intuitivas, ya sabemos. Si la derivada es positiva estrictamente, entonces la función es estrictamente creciente. Cuando digo creciente es que es estrictamente. ¿Sí?
que crece así, pues, porque una función puede ser no decreciente, entonces ya puede crecer, se puede quedar estable en algunos casos, luego empieza a crecer, luego queda así. Esta no decrece. Creciente es que lo hace estrictamente. Y si x es menor que y, f de x es menor a f de y. Entonces la derivada información sobre el crecimiento, claro. Aquí puedo colocar el equivalente, pero con f' de x menor que 0 en el intervalo. Tengo x en y. Entonces f es decreciente. Y así, este teorema es intuitivo. ¿Sí? También puedo considerar el caso en el que f' de x sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, la función es no decreciente. Y si es menor o igual que 0, es no creciente. Entonces puedo colocar otros dos ítems, el C y el D. Eso por no lo voy a colocar porque las ideas son las mismas, entonces para no, las demostraciones son iguales, entonces para no demorarme. Bien. ¿Cómo es la demostración de esto? Demostración. Usando el teorema del valor medio. En efecto. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a probar que si esta hipótesis vale, la función es creciente. Entonces, sea x, y, perteneciente al intervalo y, supongamos que x es mayor que y. Así que quiero probar entonces, quiero probar A, ¿no? Si x es mayor que y, quiero probar que f de x es mayor a f de y. Si aplico el teorema del valor medio a este intervalo, yo tengo lo mismo que hice hace un momento. Y así se prueba el b también. Tengo que f de y menos f de x es igual a un f' en c, un c que está en el intervalo abierto x, y, por x menos y. Por hipótesis, como x es mayor que y, x menos y es positivo, ¿sí? F' es positiva por hipótesis en todo x en y, en particular en c, es positivo. Entonces, ¿qué probé? Aquí hay algo raro, ¿no? Me va a dar algo como al contrario, ¿no? Es que aquí creo que escribí mal. Aquí es y menos x. ¿Sí? Estos dos tienen siempre el mismo orden. ¿Listo? Entonces, y menos x es menor que 0. Entonces, y la derivada es positiva. Más por menos es, por ley de signos, este producto va a dar menor que 0. Es decir, que f de y, f de x menor a 0, lo que implica es que f de y es menor a f de x. Es decir, que la función es creciente. ¿Listo? Y lo mismo hago para probar el ítem B. Bien. Y lo mismo hago para cuando la hipótesis es mayor o igual o menor o igual. La función es creciente o es no creciente o no decreciente. Este es el cuarto corolario. ¿Qué más se me falta a mí por decir aquí hoy? No, pues hagamos un ejemplito adicional y otro ejemplito y terminamos con el ejemplo ya. Ya porque es viernes, ¿no? ¿Preguntas hasta el momento?
Bueno, colocar aquí un último ejemplo, pues. Un poquito, un ejemplo aquí interesante. Consideremos la siguiente función definida de R en R. ¿Listo? R es un intervalo. Aquí podemos aplicar los teoremas. Bueno, hay que ver si F es continua y diferenciable, ¿no? R es el intervalo de menos infinito e infinito. F, R, A, R. Y definamos Fx así. Definámosla a trozos. O sea, Fx definida como exponencial de menos 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Siempre y cuando x sea distinto de 0, claro. Y definámosla como 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, las preguntas son las siguientes. F es continua en 0. En x igual 0. La otra, digamos, 1. 2. F prima en 0 existe. Y en caso de que exista, ¿cuál es su valor? Pues damos estas dos preguntas sobre esta funcioncita, a ver. ¿Cierto? Sí. Bueno, primera pregunta, ¿ya es continua en 0? ¿Qué dicen ustedes? No estaría definida. X igual a 0. Sí, porque mire, vamos a ver. ¿En 0 no está definida? Sí, porque yo la definí por partes, ¿no? Mire, F evaluado en 0, que cuando X vale 0 es igual a 0. Entonces sí está definida, ¿no? Lo que no sabemos es si es continua. ¿Qué tendríamos que verificar? Que el límite, cuando X tiende a 0 de esa función, ¿es cuánto? Para que sea continua. Tiene que ser igual a 0. Igual a 0, es decir, igual a F de 0. Igual a 0, ¿no? ¿Eso es cierto o no? Pues hagamos una cosa, a ver. No podemos, hagamos un cambio de variable, a ver. Definamos, para que lo veamos más fácil, definamos y, sea un poquito aquí nomás, sea y igual a 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Si x tiende a 0, ¿hacia dónde tiende y? Hacia infinito. Pues y tiende a infinito. ¿No? Entonces este límite que está aquí, si quieren lo podemos ver así. Es el límite cuando y tiende a infinito, a infinito pues, de exponencial de menos y. ¿Y cuánto da ese límite?
porque 1 sobre x cuadrado es y. ¿A dónde tiende la exponencial de menos y? Cuando y tiende a infinito. ¿Alguien se acuerda? Que mira la gráfica de la función exponencial. Ahí tiende a 0. Tiende a 0. Porque la exponencial es así. Tiene una asíntota, pues, horizontal en 0. En x igual 0. Entonces ya tiende a 0 en efecto, claro. Entonces a la x. Aquí el 1. Entonces es continua. ¿Sí? El único punto donde dudamos que sea continua es donde ocurre este cambio, pues. Y es continua allí porque el límite cuando x tiende a 0 es igual a f de 0. Respuesta sí. Y ya lo mostramos. Ahora me preguntan por la derivada de esa función, ¿no? De hecho, la derivada existe para todo x distinto de 0. Porque cuando x distinto de 0, pues tengo la composición de dos funciones derivables que tienen derivada. Entonces, 2 f' de x existe y aquí es igual. La derivada exponencial es ella misma por la interna, que es 2 por x al cubo por e a la menos 1 sobre x a la 2. Esa es la derivada de esa función f si x es distinto de 0, ¿no? ¿Y cuánto da si x es 0? Podemos determinar eso calculando el siguiente límite. ¿Qué pasa en el límite? Los límites, ¿para qué se usan? Para analizar el comportamiento de una función. ¿Cómo se comporta una función cerca a puntos donde ya no está definida? Entonces podemos tomar el límite cuando x tiende a 0 de f' de x, a ver qué pasa. Si existe o no existe, ¿no? Inclusive podría redefinir la derivada de f, así si x es distinto de 0, y lo que me da este límite si existe, cuando x es igual a 0, para que la derivada exista inclusive y sea continua, ¿no? Esto es igual al límite. Vamos a ver cómo se comporta allí. Cuando x tiende a 0, de 2 sobre x al cubo por exponencial de menos 1 sobre x al cuadrado. Hallar ese límite. Bueno, ¿alguna idea para calcular ese límite? Así a mano. Buena idea. Cuando x tiende a 0, ¿no? Sí, eso tiene problemas en dos partes, ¿no? Se explota por aquí y acá arriba. Bueno, voy a darles un truco que puede ser útil. Hagamos un cambio de variable nuevamente, un truco parecido al que hice antes. ¿Sí? ¿Qué sería bueno definir allí? Bueno, definamos sea y igual a 1 sobre x. Tomemos un límite lateral, calculemos los límites laterales, ¿sí? Y veamos que coinciden. Si no, tomamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Entonces, si x tiende a 0 por derecha, y tiende a más infinito, ¿no? Porque y es igual a 1 sobre x.
Entonces yo puedo reescribir este límite así. Es el límite cuando y tiende a más infinito de exponencial de menos y cuadrado, porque eso es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y aquí tengo 2. Este 2x a la 3 es lo mismo que tener 2y al cubo. ¿Sí? ¿Y cuánto es el límite? Hice un cambio de variable para que tuviera una forma más agradable el límite. De hecho, lo puedo reescribir así. Es igual al límite cuando y tiende a infinito de 2y al cubo sobre exponencial de y cuadrado. ¿Sí? ¿Y esto hacia dónde tiende? Resulta que esa cantidad que está allí, ahorita yo escribo acá arriba. Ya va a terminar el ejemplito. Me quedó el límite cuando y tiende a más infinito de 2y al cubo sobre exponencial de y a la 2. Este límite tiende a 0, ¿cierto? Porque ya vimos que la exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Pero ahí tengo un exponencial de y a la 2. Eso es menor o igual a 2y al cubo. Esto es mayor o igual que 0, ¿no? Todas las cantidades son positivas. Pero esto es menor o igual a 2y al cubo por exponencial de y. Porque este denominador es más pequeño que este. Entonces en la fracción hace que crezca. Y ese límite lo demostramos hoy al inicio de la clase. Es una exponencial por un polinomio de grado 3. Esto tiende a 0. Entonces este tiende a 0. Entonces la derivada lateral de esta función, esta función se comporta en 0 como 0. Esta derivada. Yo puedo hacer las mismas cuentas para la derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y me doy cuenta que también es 0. ¿Listo? Entonces yo puedo definir la derivada de f, siendo esto cuando x distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Y puedo decir que f tiene derivada continua. Es continuamente diferenciable esa función, ¿no? ¿Qué más puedo decir? A ver, si grafiquemos esa función, a ver, ¿cómo se ve eso en GeoGebra? Dame un segundo. Ya vamos a terminar. Ah, yo he hecho el gráfico y se me perdió aquí. Bueno, recuperemos. Entonces miren la gráfica de esa función. Fx igual a exponencial de menos 1 sobre x cuadrado. Aquí cerca al origen ella prácticamente se hace 0. Muy cercano al 0. Entonces por eso su derivada allí es 0 en el origen, ¿no? Si la definimos así, continuamente diferenciable. Bueno, es un ejemplito nada más. Entonces eso es por hoy. Continuamos la próxima clase hablando sobre derivadas y en especial sobre el teorema de Taylor, ¿sí? Sobre qué condiciones una función se puede expresar como una serie de potencias. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, ok. Entonces nos vemos la próxima semana, el miércoles. Feliz fin de semana. Se cuidan. Chao, chao. Chao, profe, igualmente. Bueno, que estén bien. Bueno, Chao. chao, Daisy. Bueno, que descansen.